Las hemos ayudado a nacer. From economy to life, from national strategy to thousands of industries, digitalization has become the most distinct theme of this era. In the telecom industry, Huawei is the first to launch the Site Digital Twin solution. By mapping physical sites to the digital world, Huawei digitizes site assets. This is Site Digital Twin. Just like digital taxi, e-commerce, and the physical world, it is a replica to the digital world. Plan, simulation, and transactions are in the digital world. And the physical world is in sync with the digital world. It is the same for the Site Digital Twin. Site Digital Twin builds the data foundation of site assets. Based on these data, assets can be activated and can be visualized and managed. For example, site environment info, equipment info, installation info, maintenance info, and rent info, etc. All these can be clearly visible. Based on these data, site survey can be reduced. Achieve 3D planning and site selection design. In addition, AR and AI image recognition technologies are introduced to implement AR installation and AI acceptance. These E2E digital technologies enable engineering efficiency improvement. In addition, during routine maintenance, engineers can collect information as long as they visit the site. It's sent back to the cloud, and the cloud automatically detects the change. In addition, rent calculation and verification are further updated to make site leasing fair and transparent. Future, we hope that asset data will be open online transactions to improve the asset utilization and increase asset revenue. In addition, Huawei promotes the DBIM standard in the industry to unify site information specifications in the 3D era. In addition, we hope that more customers and partners will join us to form an ecosystem. In the future, let's work together to upgrade the engineering and O&M mode of the telecom industry. Colombia, potencia de la vida. Celeste, no te quedes atrás. ¡Hay una estrella! ¿Dónde? ¡En el bosque! Avanzamos en la era de la transformación digital, uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país. Porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales. Conectividad y tecnología para cambiar la vida.
Colombia, potencia de la vida. Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Buenas tardes, damos la bienvenida a todos los asistentes a Colombia 4.0 edición Inteligencia Artificial. Quienes nos acompañan de manera presencial aquí en Corferias y quienes nos acompañan en nuestra transmisión vía streaming en la página www.col40.co. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se convirtieran en una realidad que transforman su vida y su entorno. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. A continuación, presentamos la conferencia Web 3.0. ¿Qué es y cómo puede transformar la propiedad como la conocemos? Organizado por Colombia 4.0. Nuestro invitado en la tarde de hoy es Mauricio Tovar Gutiérrez, cofundador de Tropicus Finance, CEO de True, codirector del Grupo de Investigación INTI Colombia de la Universidad Nacional y representante de Colombia ante la Alianza Blockchain Iberoamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Quiero comenzar preguntando, ¿quiénes de ustedes saben qué es eso de Web3? Alce la mano, por favor. Ok, estamos como en un 25%. Entonces voy a entrar a empezar con una introducción para que todos vayamos mirando qué es esta cosa del Web3, donde todos estamos aprendiendo, además, pero sobre todo y algo fundamental, les quiero presentar cómo esto puede cambiar cómo percibimos la propiedad, particularmente todo lo que es propiedad digital. Y es que si ustedes lo piensan, ¿cuánto tiempo dedican a sus teléfonos? ¿Cuánto tiempo dedican a sus computadores? ¿Cuánto tiempo de la vida que estamos teniendo cada uno empieza a ser cada vez más digital? ¿Y será que nuestras propiedades también se empiezan a transformar de ser físicas a digitales? Eso es un poco lo que vamos a ver en esta presentación. Empecemos por el Web 1 para llegar al Web 3. ¿Qué era el Web 1? Algunos, los más jóvenes, cuando miren estos loguitos, pues ni siquiera van a saber que era el Explorer, etcétera, pero cuando nos conectábamos a Internet por la vía telefónica y que sonaba el pirurirurir, alce la mano el que se acuerda del pirurirurir. Ah, no estamos tan jóvenes, ok. Ya más o menos pusimos la edad por allí. Y si entraba una llamada, se nos caía el Internet. Ese era el Web 1.0, pero tiene una particularidad y es que era de una sola vía, prácticamente que solamente podíamos leer lo que ponían los sitios web. Era muy poca la interacción que nos permitía ese tipo de web. La Web 2
ya empieza a permitirnos esa interacción. Y entonces ya ahí ustedes ven unos logos que utilizamos ahora un poco más, Netflix, Meta, etcétera. Pero estas dos web fallaban en algo. Y es que si ustedes se dan cuenta, los usuarios teníamos o tenemos nuestros datos en esas web y esos datos son de ustedes. Alce la mano quien piensa que los datos que tienen en cualquiera de estas plataformas son de ustedes, por favor. Bien, no, está bien. Algunos piensan que son de ustedes. Cuando firman términos y condiciones de la mayoría de estas plataformas, le están cediendo los derechos de sus datos a esas plataformas. Y vamos a ir viendo cómo la Web3 empieza a corregir esas fallas y promesas, o lo empieza a hacer ahora, que dejaron la Web 1 y la Web 2 alrededor de la propiedad de los datos, y no solamente de los datos. Para que ustedes vean qué significa eso del cambio de Web 1 a Web 2, Web 3, creo que es bastante interesante para ver cómo nos logueábamos en algún momento, cómo nos logueamos ahora a través de las diferentes redes sociales y cómo empezamos a hablar de que nos conectamos a través de wallets. Y esas wallets son las que nos permiten tener el control sobre nuestra propiedad digital. Vamos a irlo viendo muy despacio. Entonces pasamos de una web de la información a una plataforma de economía hacia una economía de la propiedad. Vamos a ver cómo se crean nuevos negocios, nuevas oportunidades a través de estas tecnologías que nos permiten a los usuarios ser dueños de lo que deberíamos ser dueños, de nuestros datos y de nuestra propiedad digital. Y no es casualidad que hayan unos cubitos ahí debajo de esa web 3.0, porque esta web 3.0 es habilitada por una tecnología que se llama blockchain, una cadena de bloques, que lo que permite es que esa información que nosotros normalmente ponemos en Internet quede registrada en muchos lugares, pero que los únicos que podemos modificarla seamos nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos de dónde comenzó esto. Esto yo no sé por qué. Bueno, esto comenzó con Bitcoin. Un señor llamado Satoshi Nakamoto, por allá, un señor o un grupo de personas, no lo sabemos, en 2009, estamos a punto de cumplir 15 años, el 3 de enero de 2009, puso a disposición de la humanidad un sistema para poder hacer transferencias de dinero persona a persona, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de que tuviéramos que utilizar casas de giro o banco para tener el control de nuestro dinero. Y allí comienza esta transformación que viene seguida unos años más tarde, en el 2015, con la creación de una cosa que se llama los contratos inteligentes, principalmente alrededor de la red de Ethereum. Que no se preocupen, ni son inteligentes, no tienen inteligencia artificial, pese a que Colombia 4.0 se enfoca en inteligencia artificial. Estos son códigos muy poco inteligentes, no hacen análisis de datos, pero lo que tienen de particular es que cuando los programamos, esa programación queda en miles de computadores. Y cuando dos partes firman ese contrato o 1000 partes firman ese contrato, ninguna de esas partes puede cambiar las condiciones. Entonces ahora podemos confiar a través de estas tecnologías que si tú y yo nos ponemos de acuerdo en un contrato, no vas a ir a poder modificarlo digitalmente porque está descentralizado. Y eso es lo que nos permite mirar el tema que vamos a estar profundizando de la propiedad. Entonces, ¿qué características tiene esta tecnología? La principal característica que tiene la tecnología blockchain, que permite y habilita la Web3, es la descentralización. No hay una sola persona, no hay una sola entidad que pueda tomar decisiones, sobre lo que ocurre y las transacciones y los datos que pasan en esta red. Eso es lo interesante.
Pero si ustedes quieren ir a consultar lo que pasa en estas redes, ustedes pueden hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Es absolutamente transparente. Ustedes van a escuchar a los reguladores y van a escuchar a los banqueros a decir que no, que todas estas tecnologías son oscuras, pero son exactamente lo contrario. Ustedes pueden ir a consultar las transacciones de Bitcoin desde 2009. Nadie las puede modificar, nadie lo ha podido modificar y cualquiera de ustedes lo puede ver. Tiene algunas propiedades que permiten la interoperabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos alrededor del tema y son bastante seguras y protegen la privacidad de los usuarios. Vamos a los ejemplos que eso nos lo muestra mucho mejor. Bueno, esto es para ilustrar de que nuestra vida física cada vez en realidad es más digital. Y esa es la importancia de proteger nuestros derechos y nuestras propiedades digitales. Y es que cada vez nosotros pasamos más tiempo en ese mundo digital. Cada vez más hablamos de ir a la playa, pero estamos disfrutando desde nuestra casa, desde muchas de estas fotografías. Una pregunta para ustedes. ¿Quién cree que el dinero que está en el banco es de ustedes? Alce la mano, por favor. Ninguno. Uno. Muy bien. Pues efectivamente, el dinero que está en el banco y que ustedes tienen en el banco no es de ustedes. El dinero que está en el banco es del banco. Y el banco tiene una deuda con ustedes que normalmente cumple. Y cuando uno va al cajero, uno puede sacar la plata que ese banco le adeuda a uno. Pero hay muchos casos, y pregúntenle a los amigos argentinos, que hoy estábamos con un amigo argentino, pregúntenles a los amigos de Zimbabue, pregúntenles a ciertas poblaciones si siempre que van al banco les entregan la plata. Y ha pasado en excepcionales casos, por supuesto, no es que pase todos los días, pero cada vez pasa más, que los bancos no le devuelven la plata a los usuarios. Y esa fue la razón principal, y no es casualidad que haya sido en 2009, en medio de la crisis financiera de Wall Street, que nace Bitcoin. Y entonces estas tecnologías empiezan a ser una alternativa para que nosotros como ciudadanos no solamente podamos tener el control de nuestro dinero, no solamente podamos tener la propiedad de ese dinero sin delegársela a nadie, sino que además podamos transferirla entre personas, entre pares. Y eso es muy importante. Vamos a ver al final porque también en lugares donde hay autoritarismo, el tener esa posibilidad es muy importante. También, además de Bitcoin, han venido surgiendo lo que se llaman las stablecoins o las monedas estables, principalmente pegadas al dólar. Entonces, básicamente, hay unas monedas que ustedes ya pueden utilizar, está Tether, está Circle, USDC, donde ustedes pueden tener su dinero en dólares. Una pregunta para ustedes. ¿Quién tiene una cuenta de ahorros en dólares colombiana? No que la hayan abierto en otro país. Alce la mano, por favor. Ninguno. Uno, colombiano. ¿Me cuentas cómo, porfa? Porque en Colombia no está permitido tener cuentas de ahorros en dólares. Los bancos no le pueden abrir a colombianos cuentas de ahorros en dólares. Se las pueden abrir en Panamá, se las pueden abrir en Estados Unidos, se las pueden abrir en otros lugares. Y yo les pregunto a ustedes, ¿eso es normal? ¿Quién piensa que eso es normal? Por favor, alce la mano. ¿Quién piensa que no es normal? A ver dónde está. Eso no es normal. Incluso en Latinoamérica muchos países conviven con las dos monedas. Le dan a sus ciudadanos la posibilidad de ahorrar, si quieren, en la moneda local o si quieren en dólares. En Colombia no tenemos esa posibilidad. Es decir, nosotros no podemos escoger en qué moneda queremos resguardar nuestros ahorros. Eso no debería ser así. Las criptomonedas, blockchain, Web3, a través de las monedas estables y Bitcoin también nos dan esa alternativa, nos dan esa posibilidad. Y lo interesante es que muchos gobiernos dicen, uy, eso me preocupa.
Lo voy a prohibir, lo voy a limitar. Inténtalo. China lleva 6 veces prohibiendo Bitcoin. Después de la segunda es porque ya no puede. Entonces estas son alternativas. Me encanta la camiseta de DAI que dice que yo no soy estable, pero que el dólar sí es estable. Ahora, decirles stablecoins a estas criptomonedas también es un poco complicado porque al final todas terminan perdiendo el valor. ¿O alguno considera, por ejemplo, que el peso colombiano es una moneda estable? Alce la mano. Perfecto. Pero también empiezan a haber alternativas utilizando estos contratos inteligentes para que cosas similares a las que hace un banco, como por ejemplo aprovechar depósitos para hacer préstamos, toda esa línea, se pueden hacer de manera descentralizada y sin intermediarios. Entonces, ya tenemos a disposición protocolos de ahorro y crédito. Tenemos a disposición protocolos para intercambiar dinero, como cuando vamos a la casa de cambio a cambiar pesos por dólares. Tenemos los exchanges, tenemos una cantidad de servicios similares a los que encontramos en los servicios financieros tradicionales, que ahora lo podemos hacer de manera descentralizada, sin preguntarle a nadie, y ni siquiera los promotores de esos protocolos los pueden detener. Este en particular se llama Tropicus, es uno de los proyectos que yo he impulsado, que nosotros hemos impulsado, y que les permite a los latinoamericanos ahorrar en dólares, más o menos da una tasa ahora como del 6% anual, y para quienes no quieren vender sus Bitcoin y necesitan liquidez en dólares, los pueden poner en la plataforma y los contratos les permiten, como si fuera una hipoteca, sacar préstamos en 30 segundos sin preguntarle absolutamente a nadie. Como estos, hay unas posibilidades grandísimas y ahora en la segunda versión que estamos trabajando, ya no tienes que poner Bitcoin para poder sacar un préstamo. Ahora es para empresas y empleados. Las empresas pueden poner sus tesorerías en dólares y ofrecer préstamos delegados a sus empleados en pesos colombianos. Todo esto sin las restricciones que nos ofrece Web3 y en este caso, así como veíamos en Bitcoin y en las monedas estables, ustedes son los propietarios de esas criptomonedas. En este caso, ustedes son los propietarios de sus finanzas. Pero también ya hay la posibilidad de que ustedes puedan invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos por medio de cripto. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados, y ojo con esto, nada de lo que se está diciendo en esta charla es consejo de inversión, pero son considerados comúnmente en el mercado como la inversión más segura, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero para personas fuera de Estados Unidos no es tan fácil acceder. Pues estos locos del mundo cripto, entre los que me incluyo, ya encontraron la manera de que podamos representar bonos del Tesoro tokenizados y que ese interés, que ahorita más o menos está en el 5% y demás, en los bonos de Estados Unidos, se puedan ir acumulando diariamente y ustedes los puedan ver en sus saldos. Y también ya hay proyectos que están planteando, algunos más adelantados que otros, para poder invertir en empresas tipo Bolsa de Nueva York sin necesidad de tener un broker, sino haciéndolo de manera descentralizada. Es decir, en este caso, ustedes podrían ser, de nuevo a través de Web3, los propietarios de sus inversiones. Eso también trae responsabilidad, ¿no? Pilas con ese tipo de cosas. La identidad digital. La registraduría nos ha vendido que nuestra identidad es esto: una cédula de ciudadanía y un pasaporte. O sea, nuestra identidad son un par de documentos para la registraduría. Y es más, ha tratado de pasar leyes diciendo que solo ellos pueden hablar de identidad y pueden generar documentos de identidad. Pues yo les hago varias preguntas, ni siquiera yendo al mundo digital. ¿Ustedes son la misma persona para su pareja, que para su jefe, que para su hijo? ¿Ellos lo perciben todos de la misma manera? ¿Tienen la misma identidad con respecto
¿Ustedes reflejan la misma identidad para esas personas? Nosotros tenemos múltiples identidades. Y yendo a lo digital, como ustedes interactúan con su teléfono, es diferente a cómo interactúan con su computador. La identidad digital de ustedes, de su teléfono, es muy diferente a la identidad digital de su computador. Pero la identidad que ustedes presentan en Facebook no es la misma identidad que presentan en Twitter y no es la misma identidad que presentan en LinkedIn. Entonces tenemos múltiples identidades. Pero en cualquier caso, a pesar de que tenemos múltiples identidades digitales y demás, lastimosamente esa identidad que está repartida por todas estas plataformas no es nuestra. Por la primera pregunta que les hice, ¿quién es el dueño de los datos? El dueño de los datos es LinkedIn, el dueño de los datos es Facebook, el dueño de los datos es Twitter. Y nosotros, nuestra identidad digital, y vuelvo a lo que les mencionaba, cada vez estamos más en el mundo digital. Cada vez nuestra identidad digital pesa más en comparación con la identidad física, y esa identidad no nos pertenece. Con soluciones de Web3, nosotros vamos a poder tener el control de nuestros datos, como tenemos el control de nuestros Bitcoin, como tenemos el control de nuestras finanzas, y podemos decirle a las instituciones que quieran conocer nuestros datos, yo le doy acceso a mis datos, usted puede ver los datos que yo quiero que usted quiera que vea, pero en el momento en que yo lo decida, yo le quito el permiso para ver esos datos, porque esos datos son míos. Y si Facebook quiere mis datos y quiere hacer plata con mis datos, que yo no tengo ningún problema con que hagan plata con mis datos, pero que me den una porción de esa plata a mí, porque esos datos son míos, no son de Facebook. Ahora, nosotros se los cedimos, ellos no están cometiendo ningún delito, nosotros firmamos de que esos datos se los cedíamos a ellos. Y la identidad digital nos permite eso, nos permite mostrar lo que queremos mostrar o guardarnos lo que queremos guardarnos. Nos permite monetizar lo que queremos monetizar y lo que no, pues no. Lo importante es que nosotros podemos tomar esa decisión porque somos los propietarios, a diferencia de cómo funciona hoy. Y también tiene que ver con la privacidad. Mucha de esta información, por ejemplo, la historia clínica, nosotros no queremos que pueda ser accedida por cualquier persona, tampoco queremos que estén públicos nuestros datos en Internet, y eso es algo que, digamos, hasta la Constitución protege, pero que tenemos que cuidar ese tipo de seguridad alrededor de nuestros datos, y eso nos lo permite la Web3 dándonos la propiedad, pero ojo, también la responsabilidad. Y vamos a ver el arte, porque cada vez más, y los que tengan más años esto va a ser más difícil, como a mí de entender, los que son más jóvenes es más fácil, cada vez más el arte se convierte en digital. Entonces, nosotros los que tenemos más años nos gusta ver el cuadro pegado en la pared, porque así nos han formado, porque así lo entendemos. A las nuevas generaciones no tanto. ¿Cuál es el problema que tiene el modelo actual? Los artistas, para que les puedan poner una de sus obras en una galería, es muy restrictivo, es muy difícil. Depende que a una persona le guste, depende de tener contactos y demás. Cuando tú entras en el mundo digital y utilizas este tipo de tecnologías, esas barreras no desaparecen del todo, pero se cortan. Y ya no dependes de un mercado de Bogotá o de un mercado local, sino que el mercado se te vuelve global. Y ese ha sido el movimiento alrededor de los NFTs o los coleccionables. Y es que hay artistas que dicen, y hay generaciones que dicen, a mí me interesa más mostrar algo que está en mi teléfono a algo que está en la pared. Yo sé cómo nos estamos diciendo, pero es que no tiene sentido, o sea, porque es que le puedes hacer un copy-pegue. ¿En cuántas de las casas de sus abuelitas hay Mona Lisas? Que son copias perfectas, casi perfectas de la que está en París. Solo hay una original. Hay muchas copias en la de mi abuela y una Mona Lisa, por lo menos. Entonces, no es solamente que sea único, sino que nos interesa saber quién lo hizo,
¿Dónde fue el original? Y eso, por alguna razón, a los humanos nos interesa lo que es escaso y nos interesa el origen. Y estas tecnologías de Web3 permiten esas posibilidades y abren una cantidad de mercados para artistas que es muy interesante. Esto también, por ejemplo, se puede utilizar, si ustedes se ponen a pensar, en vez de ser arte, que ustedes pueden vender y transferir, ustedes pueden decir que una factura digital es una obra de arte única. ¿Puede ser? Y la puedo transferir como si fuera una criptomoneda. Y la puedo transferir como si fuera una criptomoneda. Entonces, hay ciertos casos de uso que apenas se están explorando y que están empezando a explotar. Y los videojuegos. Alce la mano quien reconoce esto, por favor. Hoy estoy separando los que tenemos más años de los que tienen menos años. Esto, para los que no lo conocen, es un Atari. Esto es de las primeras consolas que existieron. Se dañaba el joystick muy facilito, pero nos dio diversión durante años. Pasábamos hasta las 4 o 5 de la mañana jugando con el Atari. Y el que tenga uno de estos, no sé cuánto puede costar ahora. O sea, esto tiene que costar mucho dinero. Pero dentro de este mundo de videojuegos hay varios elementos. Ustedes, los que jueguen, yo hace unos años no juego, pero fui un gran jugador, o sea, no un gran jugador de que fuera bueno, es que jugaba mucho, pero no era que fuera muy bueno. Y uno duraba mucho tiempo acumulando sus puntos, acumulando sus personajes y demás, o a veces llegaba al final del juego y como que no sabía qué hacer con toda su acumulación, ¿no? Y uno lo siente como propio porque trabajaste por esa cantidad de oro y esa cantidad de madera, o por esa espada y demás. Y con estas redes de Web3 y de blockchain vas a poder llevar personajes de un videojuego a otro. Vas a poder llevar espaditas o pistolas y demás en los que sean compatibles de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque ustedes son los dueños. Porque este tipo de tecnologías permiten que seamos los dueños de todo lo que hemos dicho anteriormente. Y eso no lo permiten las tecnologías actuales. Pero también hay que hacer este tipo de desarrollos, no porque sea chévere, porque queremos monetizar por el videojuego y demás, sino porque si nosotros no somos dueños de nuestra vida digital y si no tenemos un mecanismo que no requiera de terceros para poder acceder a los servicios donde accedemos, podemos quedar por fuera de Internet. O podemos quedar por fuera de un videojuego, o podemos quedar por fuera del sistema monetario. Para que ustedes, esto va a sonar un poquito fuerte, pero en China hay una cosa que se llama el índice de comportamiento social. ¿Alguien conoce? Alce la mano el que conoce el tema del índice de comportamiento social. Gracias. El índice de comportamiento social lo que hace es que en las dos aplicaciones más importantes de China, y allá si ustedes van, todo se paga por QR, todo se hace por la misma aplicación. Entonces tienen el Twitter, más el WhatsApp, más el Tinder, más todo, lo tienen en dos aplicaciones. Una que es WeChat y otra que es Alibaba Pay. Y lo que hizo el gobierno es que dijo, oiga, yo quiero tener acceso a esos datos, y depende de cómo se comporte alguien, yo le doy un score, muy a lo de esta serie de Netflix que se llama Black Mirror. Y entonces alguien dice en Twitter de ellos, dentro de la aplicación, oiga, es que el Partido Popular no me gusta por algo, o Xi Jinping tal cosa, o opina algo que está por una corriente política diferente a la del Partido Popular. Pues tu score baja, y va bajando de a poco. Y si ese score baja hasta cierto punto, entonces te sanciona. ¿Y cuál es la sanción que te hacen? No puedes llevar a tus hijos a escuelas públicas. No puedes comprar tiquetes de avión ni tiquetes de tren. Y ahora están lanzando una especie de criptomoneda del Banco Central. Y es muy probable que en el futuro, ojalá que no, utilicen el ranking digital para decir, usted no puede acceder a dinero. Imagínense una vida donde ustedes no pueden acceder a dinero. ¿Qué pasa con ustedes?
Por fortuna existe Bitcoin, siempre lo van a tener y la posibilidad de acceder a Bitcoin. Y lo más grave de eso es que uno puede pensar, bueno, pero tiene su familia que lo ayuda, ¿no? Su círculo de amigos van a entrar a ayudar cuando una persona quede aislada de la sociedad y no pueda hacer ese tipo de cosas. Pues los estudios muestran que cuando los familiares ven que una persona tiene un índice de comportamiento social bajo de sanción, se desconectan de él digitalmente o de esa persona. Por eso, el tener alternativas que nos den control sobre el mundo digital, Web3, blockchain, cripto, es absolutamente fundamental. No solamente por los casos que vimos, que son oportunidades de negocio, sino por si alguno de esos escenarios tan complicados que se están viendo en otros países pueden llegar aquí a Colombia. Esperemos que no, por supuesto. Ahora ustedes pensarán, bueno, ¿y cómo yo desarrollo estos proyectos de Web3, de cripto y tal? Porque están muy chéveres los ejemplos. Nosotros compartimos un poco lo que hacemos. Y es, para que esto sea más barato de hacer, porque estas son tecnologías costosas, que pagar un salario a un desarrollador cuesta mucho dinero, internacionalmente y nacionalmente también, nosotros lo que sugerimos es empezar sin código. Esto no es nada nuevo tampoco, o sea, no es una fórmula nuestra. Básicamente lo que proponemos es, primero identifique si el problema que quiere solucionar, este tipo de tecnologías, este tipo de características, lo soluciona o no. Si no lo soluciona, utilice otra tecnología. Es así de sencillo. Si es inteligencia artificial, si es la que sea, todo esto son herramientas al final, ninguna tecnología es un fin. Todos son herramientas para ayudarnos a solucionar problemas. Ustedes pudieron ver algunas características donde estas tecnologías son muy buenas solucionando problemas, pero no solucionan todos los problemas. Lo segundo que le decimos cuando ya tienes identificada esa propuesta de valor es, oye, ponlo en el mercado, antes de poner una línea de código. Entonces, nosotros lo hacemos, diseñamos un frontend donde ponemos a los usuarios a jugar con la solución sin que la solución esté completa, pero la experiencia es la que sería real. De esa manera, los usuarios nos dan un feedback y podemos saber si efectivamente la solución está solucionando el problema del usuario. Y cuando encontramos eso, ahí sí, a desarrollar y a conectar ese frontend con un backend que tiene que responder utilizando estas tecnologías. Esto es un poco también para darle facilidad por si alguno de ustedes está interesado en desarrollar proyectos de Web3 y de blockchain. Y el mensaje final que quisiera dejar es que el futuro, así como ustedes pudieron ver aquí unos ejemplos que son un poco diferentes, digámoslo así, cada vez esos ejemplos van a ser más rápidos en cambio. Yo le escuchaba a un argentino una exposición que me pareció muy buena para entender cómo vienen los cambios, y es porque todo el mundo habla de que vienen cambios cada vez más exponenciales. ¿Qué es eso, un cambio exponencial? Y es, cuando ustedes quieren dar 10 pasos lineales por esta línea blanca, pues ustedes van a ver yo dónde termino de dar los 10 pasos en esta línea. Pero si son exponenciales, voy a dar la vuelta al mundo en pasos exponenciales. Entonces la invitación es a que estemos abiertos a eso, a que aprovechemos las oportunidades, a que identifiquemos dónde la sociedad tiene problemas que este tipo de tecnologías pueden solucionar y a que trabajemos juntos. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas y con mucho gusto. Por allá veo una. Buenas tardes. Mi pregunta va en el uso de la blockchain como tal. ¿Qué tipo de datos? O sea, no sé si se puede utilizar hasta el nivel de una base de datos, o sea, todos los datos que guarda una base de datos, los tipos de campos, etcétera. No sé si también pueden preservar, por ejemplo, documentos o contenidos. Sé que los NFT guardan imágenes o pueden guardar, pero hasta esa funcionalidad puede llegar utilizar una blockchain. Esa es una muy buena pregunta, gracias. ¿Tu nombre es? Enrique Romero. Enrique, gracias Enrique. Sí, tienes que escoger muy bien si los casos de uso que quieres resguardar o la información que quieres resguardar tiene el nivel de sensibilidad que valga la pena el costo.
¿A qué me refiero? Registrar información en blockchain no es barato, sobre todo si vas a registrar grandes cantidades de información. Pero también tienes alternativas. Por ejemplo, hay unas redes descentralizadas específicamente para documentos. Entonces tú puedes registrar, hay una red que se llama, tiene un nombre muy particular, se llama Interplanetary File System. O sea, es el sistema de archivos interplanetarios, pero solo funciona en el planeta Tierra. Es como Miss Universo, que todas las ganadoras son del planeta Tierra, es bastante raro. Pero allí tú puedes poner documentos y esa red los descentraliza y te entrega como una huella digital única del documento para que la lleves a blockchain. Entonces, lo único que registras en blockchain es esa huella digital, que es poco pesada desde el punto de vista de datos, entonces te sale muchísimo más barato que poner todo el documento. Incluso los NFTs, en Bitcoin sí se están guardando todos y por eso salen tan costosos poner NFTs en Bitcoin, pero en la mayoría de redes están yendo incluso a ser resguardados en Amazon Web Services, para ser muy honestos, y en el mejor de los casos a IPFS y a Filecoin. Entonces sí tienes que escoger muy bien, puedes registrar lo que quieras, pero tienes que cuidar los costos de registrar en la blockchain. Acuérdate que estas redes las utiliza todo el mundo, todo el planeta. ¿Quedó contestada? Perdóname, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, ¿qué criptomoneda está soportada por algún banco internacional? Sí, que nos informe. Y segundo, usted, uno como colombiano, ¿en qué país puede abrir fácilmente una cuenta en dólares aparte de Panamá y Costa Rica? Cuando preguntas banco internacional, ¿puede ser más específico, porfa? Que esté en el planeta Tierra. Bueno, yo sé que JP Morgan tiene una criptomoneda, si es por ahí la pregunta. Yo sé que hay varios bancos interactuando alrededor de una red de blockchain que se llama Ripple, que en el mundo de cripto la verdad es que no es que nos guste mucho por varias razones, pero para contestarte tu pregunta. Y, por ejemplo, el Banco Central de China está sacando su propia moneda. Ahora, tú dices, está respaldada, pero ¿respaldada en qué? O sea, por ejemplo, cuando el Banco de la República dice, los pesos están respaldados en qué, ¿podemos entender? Y pues el patrón oro ya no existe. Entonces, los pesos están respaldados en la confianza que tú y yo tenemos en el peso. De que mañana, si tú me pagas algo con 50,000 pesos, alguien me va a recibir 50,000 pesos mañana. En reservas internacionales, claro. Y entonces, ¿las reservas son qué? Dólares. O son oro, en el caso de Colombia, menos del 1%. Claro. Entonces, al final, la Reserva Federal. ¿Y qué respalda la Reserva Federal? El gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué respalda el gobierno de los Estados Unidos? O sea, digamos, no hay un asset debajo, porque eso se perdió en el 71, que tú decías, por cada dólar, tú puedes ir a reclamar un dólar oro. Eso ya no existe. Por eso se llama el fiat, ahora el término del dinero, porque son dinero por decreto, es dinero por confianza. Esto no es que lo estoy diciendo yo. Si vas y le preguntas al Banco de la República, te va a contestar lo mismo. El peso colombiano es dinero de confianza, no es dinero respaldado, porque no hay un respaldo. Entonces, lo interesante de eso es que yo trato de explicarlo de esta manera. Cuando alguien me dice, ¿de qué está respaldado el peso? ¿De qué está respaldado el Bitcoin? Yo le digo, cuando es Navidad, aprovechando que estamos cerca de Navidad, en mi familia se pelean porque la mitad dice que debería ser el niño Jesús y la otra mitad dice que debería ser Santa Claus. Y yo les contesto que cada uno se cree la mentira que quiera. ¿Por qué? Porque si mucha gente piensa que el niño Jesús existió y que es el que trae los regalos, y si mucha gente cree que Santa Claus es el que trae los regalos, lo cree. Existe. O sea, es parte de un conocimiento grupal. Lo mismo es el dinero. El dinero tiene valor porque todos tenemos expectativa de que tiene valor. Y si se pierde, porque todos tenemos la confianza que tiene valor. Y si se pierde esa confianza, como en Venezuela, Argentina, Zimbabue, que tienen Banco Central, tienen Estado y tienen todo lo que quieras, el valor se va a cero, porque la población pierde confianza en su dinero.
Creo que necesito otra vez el micrófono para que pueda interactuar, por favor. La Reserva Federal te devuelve hasta $100.000 de tu dinero si ocurre cualquier cosa. Entonces, fíjate que lo que estás diciendo es comparando tipos de monedas que realmente es diferente del, ¿cómo se llama? El sostén, ¿sí? ¿Cuál es la moneda más fuerte en el mundo? El dólar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en eso está basado todo el comercio del mundo. ¿Cuál es la posibilidad de correlación relativa entre que se caiga el dólar contra el peso? Más o menos unos 100.000 a 1. O sea, es 100.000 veces más estable el dólar que el peso, ¿sí? Entonces yo pienso que lo que estás diciendo no, o sea, No, pero falta estoy dimensiones. totalmente de acuerdo contigo. Tus argumentos, estoy totalmente de acuerdo. El dólar es mucho mejor moneda que el peso, que la mayoría de las monedas. El tema es, tú preguntas qué respalda. Y el respaldo es algo diferente. Y el respaldo antes, hasta el 71 era oro, y ya no lo es. Ahora es un decreto que dice que el gobierno puede definir el valor de la moneda por decreto. No lo digo yo. Si lo preguntas a la Reserva Federal, ellos tienen escrito eso. Sí, tal vez había orientado mal la pregunta, pero tiene usted razón, pero realmente mi pregunta es, seamos francos, el que vaya a abrir una cuenta lo abre en euros o en dólares que están asociadas a países democráticos. Si uno piensa en yenes, directamente el presidente único de ese país puede devaluar un 50% de la moneda y no le interesa, lo que no pueden hacer otros países. Entonces, por eso yo te preguntaba qué bancos, ejemplo, el JP Morgan no puedes abrir la cuenta porque si no tienes un seguro social no la puedes abrir en Estados Unidos, ¿no es cierto? Así sean bitcoins. Por eso yo te preguntaba, en otros países, por ejemplo, Suiza, otros países, que sea fácilmente que pueda abrir un colombiano la cuenta. Yo creo que para los colombianos lo más fácil es Panamá y Costa Rica. Y Miami, desde mi experiencia, pero aquí yo creo que puede haber gente que tenga más experiencia porque yo no soy muy de bancos, como pueden notar. No, Miami no puedes porque por la legislación de allá tienes que tener un seguro social. No. Nosotros tenemos, por ejemplo, sí. Okay. Sí hay posibilidades. O sea, lo digo desde la experiencia, pero seguramente alguien tiene experiencias diferentes. Entonces mi experiencia no es total porque no lo he intentado hacer en todos los países, es mi reflexión. Bank of America y Chase. Bank of America y Chase en Estados Unidos. Exactamente. Por favor. Buenas tardes a todos, buenas tardes Mauricio. Yo soy David Cárdenas, yo hago parte del grupo de Blockchain Colombia y hace un mes estuve en lo que fue el Blockchain Summit LATAM. Muy interesante, muchas gracias a Mauricio y a Cristóbal por esa gran oportunidad. Y como para contestar rápidamente la pregunta que se presentó anteriormente, el Tower Bank en Panamá acepta depósitos en Bitcoin. En Singapur es muy sencillo, relativamente sencillo, dar una cuenta empresarial, dependientemente que sea colombiano, venezolano, argentino. Y de hecho, allá en el Summit LATAM tuve una conversación con no sé si era el fundador del EDEN o el director, el CEO, pero el tipo estábamos hablando y me decía exactamente lo mismo. Oye, pero tú vas a confiar en que mañana te entreguen un riad, que te entreguen un dirham, te entreguen un yen, un yuan. ¿Tú vas a confiar en un gobierno de esos? La pregunta que yo hago, ¿confiamos en Janet Yellen, en Jerome Powell, que se reúnen en Jackson Hole y impriman lo que quieran? O sea, esa política de QT y QE, imprimir y dejar de imprimir, o sea, es simplemente jugar con los recursos del planeta y decir, hoy imprimo eso porque se me da la gana. Sí, pero lo que está pasando ahorita es que van a sostener las monedas nacionales en los recursos. Entonces, si Medio Oriente hace un boicot al petróleo, lo que es el OPEP Plus, y dice, no, ya no vamos a aceptar ni dólares, ni euros, ni nada de eso. Ahora aceptamos tal moneda que está sostenida en el valor del oro. Ahora aceptamos Bitcoin, ahora aceptamos Ethereum, pero sus shitcoins de dólares, de euros,
No, gracias, preferimos Shiba Inu. Sí, si me permites, para no volverlo, digamos, porque podemos hablar ahorita afuera, digamos, más que decir que es una cosa o la otra, yo tampoco quiero que seamos tan extremistas de decir, para ponerles un ejemplo, en este momento hay un debate muy interesante alrededor de la dolarización de Argentina. Y entonces el mundo Bitcoin dice, pero ¿cómo hay gente que puede estar en favor de la dolarización de Argentina? Sí, pero es que una cosa es Bitcoin contra el dólar y otra cosa es dólar contra el peso argentino. Y en ese sentido, pues el dólar es muchísimo mejor que el peso argentino, como estaba planteando nuestro amigo, que muchísimo mejor que el peso colombiano, que lo comparto también. Pero todas estas discusiones es que podemos tener opciones ahora. El problema es no tener opciones. El problema es que no podamos tener una cuenta de ahorros en Colombia. O sea, es que es ridículo, pero nosotros lo aceptamos y no ponemos el grito en el cielo. O vamos a salir a decirle a la superintendencia, perdón, al Banco de la República, habilite las cuentas en dólares como en casi todo el mundo. No nos interesa porque es normal, porque lo vemos como normal, a pesar de que está absolutamente mal. Y tenemos que buscarnos opciones, y las tecnologías nos lo permiten. Y en lugares como Latinoamérica se necesitan este tipo de soluciones, y esa es la razón por la cual estas tecnologías están teniendo primero adopción en regiones como Argentina, Venezuela, África, Nigeria, dentro de África, porque es lugares donde soluciona un problema realmente. Ustedes tienen que identificar si estas soluciones les solucionan un problema. Si no tienen el problema, pues ¿para qué? Si tenemos un buen sistema financiero, pues ¿para qué? Si tenemos cuenta en dólares, pues ¿para qué dólares digitales? En Estados Unidos esto no tiene sentido. No les da sentido. ¿Yo para qué quiero tener un dólar digital? Pero en otras regiones, en otros mercados sí lo hay. Y estas tecnologías dan esa posibilidad. Entonces esa es la reflexión. No es decir una cosa no, otra cosa sí, sino que estos son alternativas para el usuario y todo el que esté buscando solucionar estos problemas tiene que dejarle alternativas a los usuarios. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo iba a preguntar, pero creo que al final para que el compa le pueda preguntar, porque yo puedo hablar con Mauricio al final, dale. No sé quién dijo eso. No sé quién dijo eso, perdón. Sí, mi pregunta es porque hace unos meses yo vi un pequeño comunicado, digamos, en voz del Banco de la República, mencionaba que uno de los problemas por los que en particular Bitcoin no se puede como considerar una moneda de intercambio es porque se ha demostrado que no es fácil de manipular, sino es por medio de un intermediario, que es como utilizar Nequi, Bancolombia, lo que sea. Entonces vuelve al mismo problema de que el dinero no está en poder tuyo, sino en una plataforma, en Binance, en Buda. Y adicional a eso, entiendo yo que ahorita mismo existe algo que es Bitcoin y Bitcoin Cash, porque en algún momento hubo una bifurcación y quedaron las dos, y aparentemente las dos tienen el mismo valor, pero son como dos monedas. Entonces mi pregunta es si su merced cree que realmente en algún momento sí va a poder volverse una moneda, digamos, de fácil uso, que se pueda, digamos, como su merced necesita ir a comprar algo, venga, le envío. Digamos que sea accesible para todas las personas y no solo para gente que sabe que es una cuenta, que es MetaMask, que es una billetera, todo ese tipo de cosas. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que no sé. Yo sé, o sea, ponerme a decir que Bitcoin va a ser utilizado por todo el mundo es muy difícil de saber, porque el principal caso de uso que se está viendo hasta ahora es tipo como un oro digital 2.0, como un oro digital que permite resguardar valor, a pesar de que es muy volátil en el corto plazo, en el largo plazo tiene ese comportamiento de ser, digamos, muy estable. Hay algunos desarrollos en segundas capas de Bitcoin como Lightning Network que están buscando que se utilice más para pagos, para que sea más del día a día. Pero si somos sinceros, lo que hemos visto es que se utilizan mucho más los dólares digitales, porque la gente está más acostumbrada a utilizar dólares digitales para esos intercambios, para esos pagos, y se utiliza más Bitcoin para resguardar valor en el largo plazo. Hasta este momento. Acordémonos que esto es una película, ¿no? Entonces estamos viendo dentro de esa película una escena o una foto. Y en este momento la escena o la foto es esa, de que no hay una gran adopción, de que se están utilizando mucho más las monedas estables para hacer ese tipo de casos de uso, pero en una película puede cambiar rápidamente y puede ir hacia otro lugar.
Y prefiero no, porque no soy futurólogo, me encantaría asegurarte, pero sí creo que va a ser la infraestructura que se va a utilizar, pero que tal vez encima de esa infraestructura van a haber otras cosas como los stablecoins en Lightning Network y demás, y eso va a hacer que los pagos sean prácticamente cero, instantáneos a cualquier parte del mundo, pero con dólares o con otras monedas, y eso va a hacer que sea menos fricción, y con el tiempo la gente se va a ir dando cuenta cuál es mejor dinero que el otro. Y solamente el tiempo permite que el mercado mire cuál es mejor dinero que el otro, y ahí ya miraremos qué define el mercado. Ya. Muchísimas gracias a todos. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información, compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.